Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal YouTube. Hoy jueves 30 de abril de 2020 vamos a continuar con el diálogo de Platón, el Fedón del que estuvimos hablando la semana pasada. Es el diálogo que va a tratar sobre la inmortalidad del alma y este va a ser el tema de conversación entre Sócrates y sus discípulos y amigos el último día de vida de Sócrates en la prisión. Una conversación que se va a prolongar hasta la puesta de sol, que es el momento señalado para que Sócrates beba la cicuta, el veneno, y ponga fin a su existencia. Sin embargo, vemos que Sócrates no se encuentra triste, ni afligido, ni molesto por esta muerte inminente, sino que más bien la espera, tranquilo, sereno, y ninguna sombra de preocupación ni de cansancio invade su rostro, porque Sócrates está convencido de una vida bienaventurada después de la muerte, una vida en compañía de los dioses, dioses justicieros y amigos de los hombres, y hombres mucho mejores que los que dejan esta vida, y que esa es una razón suficiente para que el filósofo ríe ante la muerte. Si bien es cierto, Sócrates tenía esta convicción muy fuerte de la vida después de la muerte y de la inmortalidad del alma, parece ser que Sócrates no tenía argumentos filosóficos fuertes para defender esta postura, pero al parecer su discípulo Platón sí que lo tenía y los desarrolla y los expone en este diálogo, el Fedón. Porque sabemos que después de la muerte de Sócrates, Platón viaja por el mundo y tiene contacto con los pitagóricos, al parecer, y coge de los pitagóricos pues esta concepción dualista de la persona, una persona como una composición de cuerpo y alma, y también la teoría de las reencarnaciones, como se va a poder observar más adelante en este diálogo. Entonces, eso es algo importante mencionarlo, porque sabemos que este diálogo no es un diálogo socrático, sino es un diálogo escrito en la madurez de Platón, es decir, cuando Platón ya tiene posesión plena de sus ideas. Entonces, cuando yo digo o cuando voy a decir Sócrates argumenta o Platón dice esto, no estoy haciendo esta distinción. Sin embargo, pues es preciso mencionarlo, ¿no? Porque esto es muy importante. Entonces, pues Sócrates ha dicho que la vida del filósofo es, en último término, una preparación para la muerte, una preparación que consiste en tratar de separar lo más que se pueda el alma del comercio del cuerpo, porque el cuerpo siempre es un obstáculo para conocer el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad. Como ya lo dirá más adelante un discípulo de Platón, que es precisamente Aristóteles, que llega muy joven a estudiar a la academia que él funda también después de la muerte de Sócrates y que va a permanecer pues muchos años ahí. Y este libro es La Metafísica. Ahí lo dice, Metafísico, Filosofía Primera, empezando este libro. Así que, pues Sócrates entonces también plantea una pregunta epistemológica, porque dice o pregunta, ¿tiene la vista o el oído certeza para conocer lo que son las cosas de verdad? O más bien tienen razón los poetas cuando nos cantan sin cesar que en realidad nada vemos ni oímos, y si estos sentidos no son seguros ni verdaderos, pues los demás mucho menos en tanto que son más débiles. Es por eso que cuando el alma conoce las cosas con el cuerpo, éste le engaña y le induce al error. Entonces Sócrates habla sobre cosas como la belleza o la bondad o el bien, y sin embargo son cosas a las que no accedemos por medio de nuestros sentidos corporales, sino por medio del razonamiento, que es lo propio del alma, dice él. Entonces, pues es muy importante pues tener esto en claro, porque Sócrates llega de esto a la conclusión de que mientras tengamos nuestro cuerpo y nuestra alma esté contaminada de esta corrupción, no va a ser posible conocer la verdad. Entonces, una de dos cosas va a ser correcta, o que no conozcamos nunca la verdad, o que la conozcamos después de la muerte, cuando el alma ya esté libre del cuerpo y que goce también de la compañía de otros hombres que tienen esa misma libertad. En último término, esa purificación, o mejor dicho, esa preparación para la muerte, que es esa separación del alma del cuerpo, es la purificación del alma. Y solo aquel que se haya esforzado para conseguir esa purificación le será alcanzada la purificación. Y al que no, pues no. Sócrates dice, parece ridículo entonces que un hombre como el filósofo que se ha preparado durante toda su vida para la muerte, cuando llega la muerte, la tema, se sienta molesto incluso o afligido cuando llega la muerte. Si muchos hombres que han perdido, o por el hecho de haber perdido a sus hijos, a su esposa,
o a sus amigos han descendido voluntariamente a los infiernos con la esperanza de poderlos encontrar ahí. Pues así también el hombre, como el filósofo que ama la sabiduría, pues tiene razones muy fuertes para poder encontrar después de la muerte ese objeto de su deseo que es la verdad. Eh, Cuando tú veas a un hombre que ante la muerte se molesta, se decepciona o se siente con miedo, es una prueba cierta de que ese hombre no ama la sabiduría, sino su cuerpo, y con él los placeres o las riquezas, o ambas cosas, ¿no? Dice Sócrates, si quieres examinar la fortaleza y la temperancia de los hombres, seguramente las encontrarás ridículas. ¿Por qué Sócrates? Sócrates dice, bueno, pues porque mucha gente piensa, o la mayoría, o quizá todos, piensan que la muerte es uno de los mayores males. Bueno, sí es cierto. Entonces, cuando una de estas personas sufre la muerte con algún valor, solo la sufre por temor a un mal mayor. Fuerzas convenir en ello. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si hay un hombre que piensa que la muerte es una de las peores cosas que puede suceder y por tanto la teme, cuando se enfrenta a la muerte con algún tipo de valor o con algo de valor, solo lo haría porque hay algo en la vida a lo que teme más que a la muerte. Y dice Sócrates, ¿acaso no es ridículo que un hombre sea valiente por miedo, por cobardía? Pasa lo mismo también con la temperancia, esta virtud que consiste en no ser esclavo de los deseos, sino sobreponerse a ellos. Es una virtud pues que los demás solo conocen por su nombre, ¿no? Temperancia o templanza. A veces hay personas que renuncian a ciertas cosas, pero solo por el temor de no tener que renunciar a otras que se han apoderado de ellas. Es decir, que hay personas que son intemperantes o temperantes en una cosa, pero que por la intemperancia que no quieren dejar de otras. Dice Sócrates, es ridículo ser temperante por intemperancia. No es un camino a la sabiduría, dice Sócrates, el cambiar voluptuosidades por voluptuosidades, temores por temores, miedos por miedos, tristezas por tristezas. Eh, Podemos decir también vicios por vicios. Porque como el que cambia una moneda grande por varias pequeñas, la sabiduría es la única moneda de buena ley, dice Sócrates. Es por eso que está convencido de que hay una vida después de la muerte y que él va a gozar en esa vida del conocimiento de las esencias puras de las cosas, en último término de la verdad. Es Cebes el que viene nuevamente después a decirle a Sócrates que todo lo que ha dicho le parece pues verdadero, pero dice, hay una cosa con relación al alma que no parece tan obvia, y es el hecho de que muchas personas creen que el alma cesa con la muerte del cuerpo, es decir, que cuando el cuerpo muere, el alma también muere y no existe en ninguna parte. Si el alma se perteneciera a sí misma, si continuara existiendo después de la muerte, si pensara por ella misma, entonces teníamos una esperanza muy grande y muy bella también de todo lo que tú nos has dicho. Pero esto es lo que puede requerir pruebas sólidas. Entonces Sócrates quiere dar esas pruebas y él parte de las ideas pitagóricas provenientes de los misterios de Eleusis, en donde pues se habla de que las almas de los muertos están en los infiernos y que ellas vienen a la vida cuando se genera el cuerpo. ¿Qué argumentos filosóficos da Sócrates o Platón por boca de Sócrates aquí? Es la teoría de los contrarios o la compensación por las cosas que tienen un contrario. Es decir, dice Sócrates, cuando una cosa decimos que tiene un contrario, viene de ese contrario. Lo contrario de lo feo es lo bello. Lo contrario de lo justo, lo injusto. Lo contrario de lo fuerte, lo débil. Y así hasta el infinito. Por ejemplo, cuando decimos que una cosa se hace más lenta, es preciso decir que antes era más rápida. Y al revés, cuando una cosa se hace más rápida, es porque antes era más lenta. Si una cosa se hace más grande, es porque antes era más pequeña. Y si se hace más pequeña, es porque antes era más grande. Entonces, a esto también menciona dos generaciones, el paso de lo uno al otro y del otro al uno.
Es decir, cuando una cosa decimos que se hace más grande es porque antes era pequeña. ¿Cómo se llama este paso de lo pequeño a lo grande? El crecimiento. Y el paso de lo grande a lo pequeño sería la disminución. Entonces podemos decir que lo pequeño viene de lo grande y lo grande pues tiene que venir de lo pequeño. Igual con las demás cosas también. Por ejemplo, si una cosa que se hace injusta es porque antes era justa. Entonces, lo justo viene de lo injusto y lo justo viene de lo injusto y lo injusto viene de lo justo. Es una consecuencia necesaria de los principios que hemos acordado. También, entonces, ¿cuál es lo contrario, por ejemplo, del sueño? La vigilia. Entonces, podemos decir que la vigilia viene del sueño y el sueño viene de la vigilia. Y el paso del sueño a la vigilia es el despertar. Y de la vigilia al sueño es la somnolencia. Dice Sócrates que también lo contrario de la vida pues es la muerte. Entonces podemos decir que los vivos vienen de los muertos y los muertos vienen de los vivos. Porque si por ejemplo no se diera una de estas cosas o el regreso de lo uno a lo otro, o de lo otro a lo uno mejor dicho, por ejemplo si del sueño el paso de la vigilia al sueño es la somnolencia, no se diera el regresar del sueño a la vigilia, es decir, no hubiera el despertar, esto pues representaría la fábula de Endymión, que todo estaría sumergido en un sueño profundo. Entonces, igual como decía, por ejemplo, si las cosas que se juntan luego no se separasen, es preciso decir que, como decía Anaxágoras, dice Sócrates, que todo estaría junto. Entonces también, si las cosas que mueren permanecieran muertas y no volvieran a la vida, no se diera ese revivir, entonces en último término todo al final sería absorbido por la muerte. Entonces es preciso, pues con esto Sócrates demuestra que la, las almas están o existen antes del cuerpo. Y si existen antes, pues están en los infiernos. Entonces, Sócrates está demostrando aquí la preexistencia del alma. Pero uno de sus amigos, creo que es Simias o Cebes, le dice: Sócrates, me parece que esto de la persistencia del alma es también una consecuencia necesaria de otro principio que antes he escuchado hablar, que es la reminiscencia. ¿Qué es lo que dice la teoría de la reminiscencia? Sócrates explica. Bueno, esto quiere decir que el conocimiento es recordar. Si yo me acuerdo de algo, es porque antes debo haber ya conocido esa cosa de la cual debo acordarme. No es posible recordar algo y sin haber conocido eso, ¿verdad? Tengo que haber conocido primero para que se dé el recuerdo. Si yo veo el retrato o si yo al ver un retrato de un hombre me acuerdo de ese hombre, es porque antes he conocido a ese hombre. No sucedería el recordarme si antes no le he conocido. Si yo veo, por ejemplo, también con cosas diferentes que me producen esa reminiscencia, una lira, un caballo, un vestido, y al ver estos objetos me acuerdo de el hombre o de un hombre, es preciso que me acordar de este hombre solo porque antes he conocido a este hombre. Ese recuerdo se puede producir por cosas iguales o casi iguales o parecidas como un retrato de ese mismo hombre o como cosas diferentes, porque seguramente pertenecían a ese hombre. Quizá este hombre montaba ese caballo, usaba ese vestido, tocaba la lira. Entonces es por eso que me acuerdo, ¿no? Si veo, por ejemplo, un retrato de Cebes, me acuerdo de Simias. Viendo un retrato de Simias, también me acuerdo de Simias mismo. Veo un retrato de alguien y digo que me acuerdo de ese alguien, es preciso que haya conocido a ese alguien. Entonces yo puedo señalar que en ese retrato, si le falta algo o si no le falta nada para parecerse exactamente igual a ese hombre, entonces, en caso de que le falte algo, puedo señalar qué es eso que le falta para ser idéntico al hombre. Pasa lo mismo con cosas eh, como por ejemplo las piedras o los árboles. Entonces podemos decir que la reminiscencia se da a veces por cosas que son parecidas o por cosas que son diferentes.
las cosas iguales a veces parecen iguales, como en el caso del retrato, o a veces parecen desiguales, como en el caso de que ese retrato le falte algo para parecerse exactamente igual. Entonces, podemos decir de esto que lo que es igual y la igualdad en sí misma no son lo mismo, no son la misma cosa. Porque las cosas iguales parecen a veces iguales y otras veces desiguales, pero la igualdad en sí misma no puede ser desigual. Pero dijimos antes que cuando yo digo que me acuerdo de algo es porque es preciso haber conocido eso de lo cual digo acordarme. Si yo cuando viendo cosas iguales me acuerdo de la igualdad en sí misma, es porque antes he conocido la igualdad. ¿Y de dónde? Pues he tenido la idea de igualdad, si la igualdad no es algo a lo que yo pueda acceder por los sentidos corporales. Es preciso que la haya conocido antes de nacer. Igual con otras cosas de la misma naturaleza, como la justicia, que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? La belleza, el bien. Entonces, pues Sócrates de esta manera también está tratando de mostrar la preexistencia del alma, ¿no? Que el alma haya conocido estas cosas con el pensamiento, como la igualdad, la justicia, la belleza, antes de nacer. Es por eso que podemos decir que nos acordamos de esta cosa. Todas estas cosas que son iguales tienden a ser iguales a la igualdad en sí misma, pero quedan por debajo de ellas. Entonces le dice, creo que es Simias, le dice que parece que Sócrates solamente ha demostrado la mitad de lo que se tenía que demostrar, pero que falta la otra mitad, es decir, ha demostrado la preexistencia del alma, pero no ha demostrado que el alma sea inmortal o que exista después de la muerte del cuerpo. Y Sócrates dice que si conectamos este argumento de la reminiscencia con la teoría de los contrarios, pues aquí sí que se demuestra, porque hemos visto que los vivos vienen de los muertos. Sin embargo, ellos parecen que no están muy convencidos de esos argumentos. Entonces Sócrates dice, pues vamos a examinar, y va a ofrecer otros argumentos. Y le dice, incluso bromea con Simios, porque le dice, bueno, seguramente temes que cuando una persona se muere y queda su alma libre de su cuerpo, llega un viento y se la lleva, ¿no? o la deshace. Dice, como sobre todo si esto ocurre en un día huracanado. Y sí me has hecho reír, ¿no? Por esto. Entonces se puede ver aquí también como, pues en un momento pues están riendo, pero en otro momento van a estar tristes, en otro momento van a ponerse a llorar, especialmente Apolodoro, porque tiene un carácter un poquito especial ese hombre. Y al ver pues este Sócrates que está argumentando, que está convencido de que hay una vida después de la muerte, pero que las objeciones de Simias parece que luego van a cambiar todo de parecer, ¿no? En los demás. Sin embargo, Sócrates está convencido de algo y es lo que va a demostrar con otros argumentos. Especialmente me parece muy importante la teoría de la simplicidad que utiliza, ¿no? Pero bueno, entonces hablaremos un poco más de esto la próxima vez, pero vamos a decir un poquito algo más. Dice, bueno, em, supongo que lo tememos, o supongo que no somos nosotros quienes tememos eso, sino que hay aquí un niño que teme la muerte. Enseñémosles que no debemos o que no se debe temer a la muerte como no se debe temer un vano fantasma. Entonces dice, bueno, pues Sócrates dice, para eso hay que recurrir diariamente a los conjuros hasta haberle curado. Dice, bueno, sí, pero ¿dónde vamos a conseguir un conjurador si tú nos vas a dejar? Sócrates dice, bueno, pues Grecia es un país muy grande y hay muchos hombres hábiles. También es preciso gastar vuestro dinero, sufrir quizá algunas penalidades para viajar a otros países y encontrar a este conjurador. O quizá vosotros mismos resultéis ser los mejores conjuradores. Sócrates busca la verdad y ayuda a los demás a estar en disposición también para buscar esa misma verdad. Y bueno, pues luego sigue argumentando Sócrates, pero eso ya lo vamos a dejar para la próxima vez. Así que vamos a ver entonces en la próxima vez, que va a ser el último vídeo, cómo Sócrates va a identificar el alma con las cosas simples como la belleza, la justicia,
y para decir o para tratar de probar que las cosas de esta naturaleza no se disuelven y por tanto no debemos temer que la muerte acabe con el alma o que el alma se destruya con la muerte, como pasa con el cuerpo. Eh, entonces, bueno, los demás, sobre todo Simias, va a poner objeciones, como dije, que va a hacer que la gente ya estaba pues casi convencido, quizás se sentían convencidos de lo que Sócrates había dicho, la teoría de la reminiscencia, de la teoría de los contrarios, pero ahora luego empiezan a vacilar y a preocuparse por el amigo Sócrates. Pero luego Sócrates va a dar sus argumentos más fuertes, ¿no? Entonces, pues bueno, y va a responder esas objeciones. Eso lo vamos a ver la próxima vez, así que hasta aquí sería este vídeo. Gracias por haberlo visto, espero que os haya servido de algo y pues me despido. Adiós.